Hola, bienvenidos y bienvenidas. En este tutorial de Sonic Pi vamos a explorar un poco el uso de condicionales. Los condicionales son, digamos, órdenes que hacen que un programa elija entre un resultado u otro en función de una condición. Lo voy a poner en un ejemplo directamente de live coding. Voy a poner live loop, por ejemplo, condicional do. Entonces, el condicional lo primero que necesita es un if, que es si se cumple la condición que haya a continuación, entonces se ejecutará un código, por ejemplo, pues una muestra eh, ¿vale? de un drum bass heart. Y si no se cumple la condición, pues puedo decir que se ejecute otra muestra distinta. Al final de los condicionales tiene que terminar con un end y después, por supuesto, un tiempo de sleep, el que sea, por ejemplo, 0,25. El bloque del condicional es este, me falta la condición, pero si se cumple la condición que viene a continuación, se escucha esta muestra y si no se cumple, se va a escuchar esta. Entonces, en función de la condición, va a sonar una u otra. Una condición podría ser, como ya lo hemos visto, pues usar números aleatorios. Entonces puedo poner que los números aleatorios que genere, que genere un número aleatorio entre 0 y 10. Y la condición es que si ese número aleatorio es mayor que 5, va a sonar esta muestra. Si no es mayor que 5, si el número aleatorio es menor, pues va a sonar la otra muestra. Por lo que pues, el 50% de las veces va a sonar una y el otro 50% la otra. Vamos a ejecutarlo. Simplemente se ha quedado bloqueado porque, bueno, por la capacidad de procesamiento del programa, pues había un momento que se me ha quedado así pensando. Pero si veis, más o menos la mitad es uno u otro, pero en ningún caso primero uno, luego otro, primero uno, luego otro, sino que es aleatorio. Según esto genera un número aleatorio y pues si es mayor que 5 suena un sonido y si no, el otro. Podría decir, pues por ejemplo, si el número aleatorio es mayor que 8 suena el primero y si no, suena el resto, con lo que el 20% de las veces va a sonar el primero y el 80% de las veces, que es cuando no sea mayor que 8 va a sonar el segundo. Entonces puedo cambiar un poco entre un sonido u otro en función de lo que a mí me interese que suene más o menos. Vale, una vez visto un poco más o menos cómo funciona el condicional, pues hay varios usos un poco particulares que podríamos tener. Bueno, yo he usado aquí esta forma aleatoria que ya habíamos visto, pero podría escoger otro generador aleatorio que no hemos visto, que es one in, y entre paréntesis iría el número de lo que quiera. Esto quería decir una D cada 2 veces o una D cada 5 veces, ¿vale? Entonces sí, una D cada 5 veces, si se cumple, pues más o menos es aleatorio, así que, pero aproximadamente pues una de cada 5 veces será verdadero, entonces va a sonar este. Mi Cuando no, el resto de las veces, pues va a sonar el siguiente. Si se cumple, pues sonará el primero, una de cada 5 veces, con lo que vamos a escuchar bastante el segundo y de vez en cuando el primero. Es aleatorio, no es regular, no va a sonar la primera vez el primero y las otras 4 veces el siguiente. Para eso ya conocemos otro tipo de recursos.
Lo bueno de esto es que puedo usar los condicionales de distintas formas también abreviadas. Esta misma frase podría reescribirla de otra forma. Por ejemplo, podría poner, voy a dejar esto debajo para explicarlo. No voy a ejecutar los dos a la vez. Sería pues lo primero sample y le digo pues one in five. Pongo una interrogación y esto quiere decir si se cumple una de cada cinco, entonces va a sonar el primer sonido. Y si no, pues va a sonar el segundo. Esta frase es la forma abreviada de poner este bloque de aquí, desde el if hasta el end. En una sola línea, pues queda mucho más compacto, solo que pues hay que tener claro el funcionamiento de este bloque para utilizarlo como línea. Lo voy a ejecutar. Tendría lo mismo. Sería la forma abreviada y es mucho más cómodo una vez que tengo bien interiorizado cómo funcionan los condicionales. Voy a volver a este ejemplo para explicar que puedo tener distintas condiciones anidadas. Es decir, si, bueno, voy a volver em, voy a poner aquí fuera un número aleatorio, por ejemplo, pues con una variable z es igual a, a un número aleatorio entre 0 y 10. Entonces puedo decir si z es mayor que 8, suena este sample. Si no, suena este. Aquí siempre va a sonar el mismo porque z lo he definido la primera vez. Si quiero que cambie cada vez que se ejecuta el loop, pues esta variable debería tenerla aquí dentro y entonces cada vez que vuelve el loop, z iguala un número aleatorio distinto. Igual quiero añadir otro sonido u otra condición, porque digo, si z es mayor, lo voy a sacar fuera para que la primera vez salga solo una vez un sonido. Entonces, si z es mayor que 8, es decir, es 8, 9 o 10, suena el primer sonido. Si no, puedo poner aquí dentro otra condición, por ejemplo, si no es mayor que 8, pero z es mayor que 5, es decir, si está entre 5 y 8, pues suena este sonido. Y si no, pues otra muestra, por ejemplo, drum cymbal closed. Este end corresponde a este if y necesito otro end para este otro if. Este es un bloque y el otro es más grande. Puedo tener distintas condiciones dentro una de otra. Entonces, si es mayor que 8, suena este sonido. Si no es mayor que 8, es decir, si es menor que 8, pero es mayor que 5, suena este. Y si no, pues porque es menor que 5, sonaría este. Puedo poner este generador dentro, de forma que cada vez tenga un número distinto. Y así puedo tener distintas situaciones. Bueno, por último, pues podríamos combinar esto con el resto de elementos aleatorios que hemos visto para tener distintos resultados. Ya habéis visto que las condiciones pueden ser más fijas con rrand y rrand de números enteros o pues utilizar el nuevo elemento que hemos visto que es
one in, que sería una D cada X veces.